Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de Salmo 25. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio acerca de los salmos y hoy vamos a seguir exponiendo lo que está ahí en Salmo 25. ¿Okay? Ya vimos el salmista pidiendo instrucción del Señor en esos últimos 7 versículos. Entonces vamos a ver una respuesta a eso porque el salmista va a hablar de 2 verdades que valen la pena aplicar en la vida de él y también en nosotros, como si Dios había dado instrucción a él. Entonces vamos a Salmo 25. Salmo 25 y versículo 8 dice: Bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, a los que guardan su concierto y sus testimonios. Por tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, porque es grande. ¿Quién es el varón que teme a Jehová? Enseñarle el camino que ha de escoger. Su alma reposará en el bien y su simiente heredará la tierra. El secreto de Jehová a los que le temen y su concierto para hacerle saber. Mis ojos siempre a Jehová, porque él sacará de la red mis pies. Okay. Y aquí el salmista nos da 2 verdades eternas y 2 aplicaciones de esos preceptos a él mismo. ¿Sí, ve? Okay. Y una verdad está ahí en versículos 8 hasta 10 y él lo aplica a él mismo en versículo 11. Y la segunda verdad está en versículos 12 a 14 y él lo aplica en versículo 15. Entonces vamos a seguir esta calavera o este resumen de esta sección de Salmo 25. Okay. Comenzando lo que ya vimos en versículos 8 hasta 10. Básicamente el salmista está confirmando para nosotros que Dios quiere enseñar a los pecadores su camino. Él quiere hacer eso. Pero requiere que ese pecador es manso. ¿Sí ve? Porque no va a recibir lo que Dios quiere decirle si no realmente reconoce con quién está hablando, ¿no? Y la verdad que esa persona tiene. Y esa persona tiene P mayúscula, es Dios. Y Él solamente habla verdad. Entonces, cuando reconoces eso y buscas a Él, eso resulta en algo que se llama mansedumbre o siendo manso. Okay. Déjame explicarte. Vamos a Romanos 3. Romanos 3. Romanos 3 y versículo 19, Pablo dice: Empero ya sabemos que todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se tenga por reo delante de Dios. 23. Por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y esa gloria es Jesús. Si el versículo 23 muestra que cada persona tiene un problema, se llama el pecado. Y Dios había dado la ley a los judíos y también todo lo que los gentiles saben, porque la ley está escrita en sus corazones, esos 10 mandamientos ahí, por eso tienen moralidad. Dios había dado todo eso a ellos para que ellos pudieran dar cuenta que sí, están culpables en frente de los ojos de Dios. Y si eres manso, vas a dejar de defender a sí mismo, vas a dejar de dar excusas acerca de eso a Dios y a otros, y en lugar de eso, buscar a Dios y decirle: sí, Señor, soy pecador, lo reconozco.
Sí, Señor, había hecho malo en sus ojos, pero me voy a ti porque eres el único para ayudarme en mi situación. Y cuando un pecador hace eso, Dios va a enseñarle su camino con S mayúscula. ¿Por qué? Porque Jesús había dicho en Juan 14 y versículo 6 que Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él, ¿cierto? Cuando eres manso y por eso arrepientes así a Dios, el Padre va a poner el Hijo de Dios enfrente de ti y decirte, debes ir a mi Hijo, Él es el camino. Porque reconociste que sí eres pecador y ya puedes mirar a lo que había hecho mi Hijo ahí en la cruz de Calvario para salvarte. ¿Tienes eso? Claro. También la Biblia dice en 1 de Pedro 5 y versículo 5 que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y cuando eres manso a Dios, por eso buscas a Él en humildad. Y por eso Dios puede darte gracia, la primera cosa que necesitas. Parte de la enseñanza de Dios es darte la gracia para escucharle y recibir las palabras que quiere darte por el poder de su Espíritu. ¿Sí, va? Vamos a Juan 16. Juan 16. Y el Señor, sabiendo eso, Él está ahí trabajando, buscando personas, buscando pecadores que quieren aprender de su camino. Y esto es como Él lo hace hoy en día. Juan 16 y versículo 7 dice, Jesús diciendo, empero yo os digo la verdad, que os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Y el Consolador es el Espíritu Santo, ¿sí ve? El Espíritu de Dios. Y ese Espíritu está haciendo algo por medio de nosotros los cristianos. ¿Y qué hace el Espíritu en este mundo impío? Versículo 8. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. Entonces parece que el Espíritu Santo está dando o tratando de dar convicción a pecadores en este mundo y viendo cuáles van a ser mansos y recibir su palabra, que tiene su poder detrás de eso, porque Él lo hace real en sus corazones. Y cuando son mansos van a ser humildes y buscar a Dios. ¿Qué es la cosa primaria que el Espíritu Santo quiere mostrar a todo este mundo, a los pecadores? Versículo 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. Y más que todo hoy en día el Espíritu Santo quiere mostrar a los pecadores que no creen en el Jesucristo de las Escrituras. Son incrédulos acerca de Él, que había venido 2000 años antes y dio su vida, y no por sí, sino para salvar a todo el mundo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y debes confiar y creer en Él para ser salvo. Debes reconocer que no puedes hacer algo para exponer o expiar sus pecados, que requiere el sacrificio de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí, ¿verdad? Y si eres manso a esa verdad, ya Dios puede enseñar y mostrar su camino, que es Jesús, a ti, para que puedas recibirle. Y la razón por qué Jehová está dispuesto de hacer eso con todos nosotros en estos días está ahí mostrado en esos 3 versículos que vimos en Salmo 25. Vamos a versículo 8 ahí. Salmo 25 y versículo 8. Y comienza diciendo, bueno y recto es Jehová, colon. La razón por qué Él está dispuesto a enseñar a pecadores es porque Él es bueno y recto. ¿Sí ve? Entonces vamos a mirar eso. Vamos a Salmo 86. Es por la rectitud de Dios, es por la bondad de Dios, que Él es dispuesto de hacer todo eso y buscarte por medio de su Espíritu Santo y tomar el tiempo y la energía
y usar su poder solamente para mostrar a ti la verdad por su gracia, esperando que por su voluntad libre tomas la decisión correcta y propia que debes tomar, que es reconocer que necesitas a Jesús. Salmo 86 y versículo 5, porque tú, Señor, eres bueno. Y, nota esto, y perdonador. La bondad tiene que ver con Dios siendo dispuesto de perdonar a cualquiera. Siguiendo. Y grande en misericordia a todos los que te invocan. Y nota que si eres manso, vas a ser humilde buscando a Dios en oración, es decir, invocando su nombre. Y el nombre de Dios es ¿qué? El Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre que está aquí debajo de la tierra en que puede ser salvo. Es necesario ser salvo por ese nombre, no el nombre de Dios o de Espíritu o especialmente Alá y Mahoma y Buda y todo eso, ni siquiera Papa Francis, ninguno de ellos es Jesús. ¿Sí, verdad? Y si invocas a Él, estás respondiendo a su camino y por eso Dios está dispuesto de perdonarte. Y la pregunta es, ¿vas a invocar su nombre? También Salmo 25. Salmo 25 y versículo 9. Encaminará a los humildes por el juicio, dice él, y que va a enseñar a los mansos su carrera. Pero vea que él va a hacer encaminar a los humildes por su juicio. Vamos a Proverbios 4. Porque si eres humilde a Dios, Dios no va a resistirte, va a darte su gracia. Y esa gracia es encontrado en su juicio. Proverbios 4. Proverbios 4 y versículo 11, la Biblia dice, por el camino de la sabiduría te he encaminado. Jehová hablando a ti, Dios hablando a ti, Jesús hablando a ti. Okay. Él te había hecho la capacidad de caminar ahí, en el camino de la sabiduría, porque Jesús es la sabiduría de Dios. Él es el camino. ¿Sí ve la conexión? Sin Él no eres capaz de caminar en su camino. No importa si usas su nombre y dices cosas, no estás en Él. Pero si eres humilde, Él va a ponerte en el camino. Gloria a Dios. 11. Y por veredas derechas te he hecho andar. Y da como el resultado de caminar en ese camino de sabiduría es que estás ahí en veredas derechas, correctas. Estás ahí recibiendo enseñanza para dejar de ser pecador y ser un santo, que es digno de estar ahí en los ojos de Dios. Y es porque decidiste ser manso, recibí la verdad y por eso buscaste a Dios en humildad. Y Él te mostró su juicio. La Biblia, las instrucciones básicas para todos antes que se dejan la tierra. Eso es la Biblia. ¿Sí, verdad? Gloria a Dios que Él estaba dispuesto de dar sus anuncios públicos a todos. Aquí. Tú puedes saber lo que debes hacer y lo que ha de venir. Todo eso está aquí. Gloria a Dios. Vamos al Salmo 25 y versículo 10. Salmo 25 y versículo 10 dice, todas las sendas de Jehová, entonces vimos camino, vereda, senda, todas esas palabras tienen conexiones. Okay. Son casi lo mismo. Pero en el camino de sabiduría encuentras veredas y sendas, como si fuera que el camino es para todos, pero Dios tiene algo especial para cada cual. Según ellos siguiendo el juicio que le dio, Él va a ayudarles en sus vidas terrenales. Es algo así. Pero versículo 10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad a los que guardan su concierto y sus testimonios. Vamos a Salmo 119. Salmo 119.
Es muy importante, cristiano, reconocer que tienes que seguir siendo manso y humilde al juicio de Dios y la verdad que Él te muestra, para que Él pueda seguir dándote gracia y misericordia y paz cuando estás andando en su camino, que te lleva a veredas derechas y a sendas diferentes que son hechas apropiadamente para su vida específicamente. Y por eso puede ser que no sabes exactamente lo que va a pasar en el futuro más cerca del presente, pero sigues andando en el ya, en este momento, en esa hora, día tras día, buscando a Dios, sabiendo y confiando en Él por eso. Salmo 119 y versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. ¿Sí ves eso? Eres bienaventurado. Y con todo el corazón le buscan, y eso es lo que pasa. Dios va a ayudarte a dar todo de ti a Él. Ya eres un sacrificio vivo y eso es su culto racional. 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi verdad. Y nota, cuando estás en las sendas de Jehová, reconoces que ese juicio son los mandamientos de Dios. Eso es la Biblia, las palabras de Dios. ¿Sí ve? Y reconoces que la verdad siempre está aquí. Entonces no vas a dudarlo. Todo porque simplemente tomaste la decisión cuando era pecador de ser manso a la palabra de Dios y recibirlo, dejando que Dios el Padre te guíe directamente a Jesucristo y su obra en Calvario para salvarte. Y ponerte adentro de el camino con C y E mayúscula. Jesús es el camino, no hay otro. Él es. Gloria a Dios. Entonces, después de que este salmista mostró esta verdad eterna aquí, porque siempre es así, entiendo que los santos del Antiguo Testamento, como ese salmista, no sabían el nombre de Jesús, pero sabían que tenía que buscar a Dios y estar en su camino, sabiendo que Él va a enseñarles cómo vivir. ¿Sí, verdad? Y ellos estaban buscando el Mesías. Jesús es el Mesías. Entonces, como dice en versículo 11 de Salmo 25, por tu nombre, oh Jehová. ¿Por qué ahí? Si regresas ahí leyendo, no ves nada del nombre de Dios, pero ya hay por tu nombre. ¿Quién es el nombre? Es el nombre de Dios. ¿Cierto? ¿Sí ve? Por tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, aplicando a él mismo, porque es grande. Y el salmista aplica esto por pidiendo perdón a su Dios, a Jehová, según su gran nombre. Y hoy en día debemos hacer lo mismo, como Jesús cuando él estaba enseñando esa parábola en Lucas 18 acerca del fariseo y publicano. Y él dijo del publicano que el publicano tenía como la motivación correcta de buscar a Dios y decir, Dios, ten misericordia a mí, pecador. Si ve, él era manso y reconoció la verdad acerca de su situación en frente de los ojos de Dios. No importaba lo que cualquier otra persona pensó, ni su religión, ni nada así. Buscó directamente a Dios y dijo a él, ten misericordia de mí. Por favor, Señor, yo sé lo que soy y sé que no puedo cambiar nada de esto sin ti. Muy fácil. Saliendo de parábolas e ilustraciones, vamos a ver a una persona que había hecho eso históricamente. Vamos a Lucas 5. Lucas 5. Lucas 5 y versículo 8 dice, lo cual, hablando de Jesús, lo cual viendo Simón Pedro, se derribó a las rodillas de Jesús, diciendo, salte de conmigo, Señor, porque soy hombre pecador. Y el apóstol Pedro
antes de ser apóstol y todo, reconoció quién estaba enfrente de él, la verdad que él era más santo que él mismo, que él estaba destituido de la gloria de Dios, y por eso, enfrente de Dios manifestado en la carne, se ponía en rodilla y había dicho a él: no merezco estar en su presencia, soy hombre pecador, merezco que no debo estar enfrente de ti. Pero si sigues leyendo, Jesús le levanta y dice que va a serle pescador de hombres. Gloria a Dios. Porque él también era pecador y era manso enfrente del camino de Dios ahí caminando. Y por eso el Padre mostró a él esa verdad y dejó que su hijo le levantara para que Pedro pudiera comenzar caminando en ese camino. Porque Dios es bueno y Él te ayuda a encaminar en sus juicios. Y Jesús es el juez. ¿Sí, ve? Okay. Apóstol Pedro. No, yo arrepiento mis pecados o hago una caja ahí con un sacerdote. No. Incorrecto. Pedro se fue directamente a Dios. El salmista habló directamente a Jehová. Si quieres saber quién es el mediador entre Dios el Padre y nosotros, es el hombre Cristo Jesús. Nadie más, nadie menos. Había hecho eso para 24 años de mi vida y ¿sabes qué? Nunca era salvo por eso, porque estaba buscando el perdón de alguien que no podía ayudarme. Pero cuando oré directamente a Dios, buscando a su Hijo, Él me ayudó de una. Y eso es la diferencia. Sin fe es imposible agradar a Dios y debes reconocer que Él es y Él está dispuesto de dar y ayudar a cualquiera que realmente sabe que Él está como quiere dar galardones a los que le buscan. Hebreos 11, ese es el versículo ahí. Hoy en día vamos a Actos 20. Actos 20. Actos 20 y versículo 21 dice, esto es Pablo hablando: testificando a los judíos y también a los griegos y también a los gentiles como nosotros, el arrepentimiento hacia Dios. Es decir, Dios dice: eres pecador. Tú dices: sí, Señor, reconozco que no solamente peco, pero soy buena persona. Soy pecador, entonces soy mala persona. Eso es lo que soy. No puedo cambiar eso y por eso estoy buscando a ti. Usted es el único que puede arreglar esa situación. Arrepentimiento hacia Dios. ¿Y qué? Y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Y Dios el Padre te apunta directamente al Hijo de Dios. Y te muestra: vea, mi Hijo había dado su vida ahí en esa cruz para quitar su pecado. Él derramó su sangre para pagar ese precio. ¿Vas a mirar a Él y confiar en Él y su obra en Calvario para salvarte? Y si lo vas a hacer como ese publicano y decir: ten misericordia a mí, Señor, porque soy pecador. Necesito la obra de Cristo para salvarme. Voy a confiar en Él y su obra para salvar mis pecados, no mis obras. Mis obras, buenas o malas, no importa, no valen para nada en los ojos de Dios. Son trapos de inmundicia, lo reconozco, Señor, porque no soy como su Hijo. Estoy destituido de la gloria de Dios. Él es la gloria de Dios. Y por eso voy a poner mi fe hacia el Señor Jesucristo. Entonces te digo, esto es una verdad que vale la pena aplicar. Va a cambiar su eternidad. ¿Lo vas a hacer? ¿O vas a seguir ahí pensando que yo puedo hacer eso mañana, bla, 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 bla? Y sigues diciendo eso cada día tras día hasta que llegas al fin de su vida y olvidas el evangelio y te vas directamente al lugar a donde quería ir, que era el infierno, parece. No era la culpa de Dios, era su culpa. Porque Él siguió con su mismo espíritu tratando de trabajar contigo y usted no era tan manso para a lo menos buscar a Dios admitiendo que necesitaba a Él. No. Seguiste ahí en su soberbia. Yo estoy bien, yo puedo hacerlo cuando yo quiero hacerlo. ¿Sí, verdad? Vamos al Salmo 25. Salmo 25.
Salmo 25 y versículos 12 hasta 14 dicen, esto es la segunda verdad. ¿Quién es el varón que teme a Jehová? Enséñale el camino que ha de escoger. Su alma reposará en el bien, y su simiente heredará la tierra, el secreto de Jehová. A los que le temen, y su concierto para hacerles saber. Y aquí Dios también dice que si temes a Él, Él va a darte reposo. Reposo. Entonces ya conoces a Él. Si vas a seguir temiendo, Él va a darte reposo cuando caminas aquí en la tierra. Lo que está diciendo Él. Nota Jesús él mismo había dicho en Mateo 11, vamos ahí. Mateo 11 y versículo 29. Jesús había dicho famosamente, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Por qué? Que soy manso y humilde de corazón. Es cierto que por fin era manso a mi Padre porque recibiste su juicio acerca de su situación en el pecado cuando estaba ahí, sin esperanza. Pero ya tienes que aprender más de mí, cristiano, para que puedas ser más humilde y manso de corazón. Para que puedas manifestar más de mí en su vida que usted. Lleva mi yugo. Él sigue diciendo ahí, ¿qué pasará? Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y ligera mi carga. ¿Sabes por qué su yugo es suave y la carga de ese yugo es ligera? Porque Jesús está ahí ayudándote y Él toma casi toda la carga. Usted solamente tiene que caminar con Él. Es como si fuera cuando estás en ese yugo que no estás aguantando peso ni nada. Solamente estás adentro de los tres huecos ahí y caminando con Dios en la manera que Él camina o en su camino. Y eso es el reposo. Él va a dar descanso a sus almas. No vas a importar lo que está pasando en este mundo. Y hay muchas cosas malas pasando en este mundo en este momento. Por ejemplo, el conflicto en Rusia y Ucrania y todo eso. Hay dos lados políticamente, pero ¿sabes qué? Poniendo eso al lado, hay personas sufriendo ahí en ese lugar. Y debemos orar por ellos. Pero también hay cristianos ahí dando el evangelio en ese momento porque ellos tenían descanso en sus almas y por eso querían dar a otros ese mismo evangelio para que por fin ellos abren sus ojos y reciben a Dios como su Señor y Salvador, para que Él pueda dar a ellos también descanso en esa situación tan estresante y terrible. Y Él puede hacer lo mismo contigo. ¿Okay? Vamos a Juan 14. Juan 14. Juan 14, versículo 26 dice, mas aquel Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y ese mismo Espíritu que te dio la convicción para reconocer su situación, cuando estaba incrédulo y perdido, ese mismo Espíritu ya mora en su corazón y te enseña todo para que puedas descansar en el Hijo de Dios. ¿Y cómo Él lo hace? Juan 16 y versículo 13 dice, empero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará, y las cosas que han de venir os hará saber, incluyendo el reposo que ha de venir para esta tierra y este universo, y que ese mismo reposo que ha de venir puedes tener espiritualmente en este momento, en su alma, por medio de Jesús. El Espíritu va a enseñarte eso. Por su gracia, Él te mostrará la verdad. Según las cosas que Jesús había dicho a nosotros, según las palabras sanas del Señor Jesucristo, según la palabra de Dios.
Déjame mostrarte una verdad. Vamos a Hebreos 4. Hebreos 4. No leíste un versículo que dice reposo ahí. Ok. Hebreos 4. Te ayudo. Hebreos 4 y versículo 9 dice: así que queda el sabatismo para el pueblo de Dios. Todos saben que el sábado, eso es un día de reposo, ¿no? Puede ser que no lo sabes. Versículo 10. Porque el que ha entrado en el reposo de él, ese primer él es usted, el reposo de él, ese E mayúscula es Jesús en el contexto, ¿sí ves? Reposo. Ha reposado, esto está hablando de sabatismo, ¿sí ves? Si estás en Cristo, estás en el sabatismo de Dios. Él ha reposado también él mismo de sus propias obras, como Dios reposó de las suyas, haciéndote pensar en Génesis 2, porque en el séptimo día Jesús reposó, Dios reposó, y era Jesús, él es el creador. Pero Dios decidió el séptimo día no hacer nada, reposar, conectando el sábado a ese mismo día, porque representa el reposo que debes tener en el Hijo de Dios, si eres salvo. ¿Sí, ve? Pero si no temes a Dios, no vas a aplicar eso bien. Y Pablo sabe eso, entonces sigue diciendo a los hebreos en versículo 11, esforcémonos pues a entrar en aquel reposo, a fin de que ninguno caiga en el mismo ejemplo de incredulidad. Tienes que esforzarte a seguir en el camino de Dios, es decir, temer a Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y es el principio de la inteligencia y te ayudará a seguir en el camino y obtener ese reposo. Y no va a importar a dónde estás ni lo que está pasando en su vida, vas a estar bien que tienes a Dios. ¿Okay? Entonces, eso es la segunda verdad. Pero el salmista sigue exponiendo un poco acerca de eso. Vamos otra vez a Salmo 25 y versículo 12. Salmo 25 y versículo 12. Dice después de esa pregunta, enseñarle a el camino que ha de escoger. ¿Sí ves? Y el Espíritu Santo va a mostrarte, cristiano, el camino que debes escoger. Él va a guiarte en una manera. Y la pregunta es, ¿cómo? Porque ya temiste a Dios, por eso ya renaciste y eres salvo, gloria a Dios. Pero tomaste la decisión ya de seguir temiéndole y quieres que Él te muestre más en su camino y las sendas y veredas derechas que están ahí. Porque quieres andar con Él y estar en reposo adentro de ese yugo con Él. ¡Qué bendición! Entonces Dios va a asegurar que usted tiene la capacidad de cumplir la obra que Él tiene para ti. Vamos a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, por favor. Y versículo 4 dice, empero, hay diferencias de dones, mas el mismo Espíritu. El Espíritu Santo va a darte dones, ¿no? Pero hay diferentes y hay razón por eso. 5. Y hay diferencias de ministerios, mas el mismo Señor. Entonces Jesús decide cuál ministerio Él quiere para cada cristiano. Y el Espíritu te da los dones que necesitas para cumplir eso. ¿Sí? Y hay diferencias de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Y la operación de Dios que no fue hecho de manos, es decir, el renacimiento, Dios el Padre había hecho eso. Entonces Dios el Padre te había hecho el renacimiento cuando poniste confianza en el Hijo de Dios. Él lo vio y dijo, justificado, y había hecho esa operación para darte el renacimiento. ¿Sí ve?
En ese mismo momento Jesús está ahí decidiendo, ok, yo quiero a este ser un cristiano normal en su iglesia local ayudando a los diáconos y el pastor. Ok, y este va a ser pastor, y este va a ser misionero. Pero ¿sabes qué? Él no va a ser misionero automáticamente. Yo quiero que él anda en esta manera porque en el caso de él, no quiero que él hace deputación, por ejemplo. Quiero que él puede trabajar como a sí mismo porque él tiene una llamada como Pablo. Y otro, oh no, ese no. Él va a hacer todo eso, va a ser mandado de iglesias como misionero. Jesús decide todo eso. Y el Espíritu, sabiendo que el Padre te había dado renacimiento, Él mora en su corazón y te da los dones para cumplir todo. Parte de su enseñamiento es asegurando que tienes lo que necesitas para aprender, ¿no? Versículo 7. Mas si supieseis que es... estoy en el lugar incorrecto. Eso es Mateo 11. Primera de Corintios 12 y versículo 7 dice: Empero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, y por eso Dios lo hace. Él quiere utilizarte como provecho para la iglesia, donde Él quiere meterte, y Él sabe a dónde poner todos los bloques de su edificio. Él sabe el lugar correcto. ¿Sí ve? Versículo 11. Mas todas esas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como Él quiere, y el Espíritu toma la decisión. Por eso Dios va a mostrarte el camino que has de escoger. ¿Sí ve? Porque estás andando con Él, dice que yo te di talentos y dones para esto. Esto es lo que quiero para ti. ¿Sí ve? Escógelo. Tú tienes la otra opción está ahí, que es no hacer lo que quiero para ti, pero escoge lo que quiero para ti. Es la mejor vida. Es vida y vida con gran abundancia. ¿Vas a hacerlo? ¿Ya? Salmo 25 y versículo 13 dice: Su alma reposará en el bien, y su simiente heredará la tierra. Mira eso. Vamos a ver cómo eso aplica doctrinalmente o hoy en día para cristianos, y después ver una aplicación espiritual. Porque ya estás en el reposo de Dios, sí, significando que vas a ser útil para Dios. Porque si estás reposando en Él, Cristo vive en ti. Y Él va a hacer algo con usted. ¿Sí, verdad? Vamos a 1 Corintios 4. 1 Corintios 4. Primera de Corintios 4 y versículo 14. Pablo está hablando con la iglesia en Corinto que él había comenzado. Okay. Y él dice: No escribo esto para avergonzaros, mas os amonesto como a mis hijos amados. Entonces él está hablando como él es el padre espiritual de ellos. Ellos son simiente de él como sus hijos. ¿Y ve la conexión espiritual? Okay. Y sabes que, cristiano, si usted casa un alma, es su hijo. Y si usted está criando un hijo de Dios, él es su hijo en la fe. Y ese simiente va a heredar la tierra. Él es su hermano o hermana en la fe también. Vas a estar con ellos para siempre jamás. Van a estar ahí contigo en el milenio. Eso es como lo aplica a nosotros. Pero 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, sin embargo no tendréis muchos padres. Porque en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. ¿Sí, ve? Entonces, cuando su alma está en reposo porque estás en el bien, en la bondad de Dios, y Jesús es la manifestación de eso, estás mostrando a Él,
Y ¿sabes qué? Dios va a engendrar a otros cristianos por medio de ti y su vida. Y ellos van a heredar la tierra contigo. Pero más personalmente, me imagino que muchos de nosotros pensamos en nuestros hijos físicos, si eres padre o madre. Y queremos que ellos reciban a Cristo cuando el momento llega que ellos tienen que tomar esa decisión, porque ya ellos se cayeron y no son inocentes en los ojos de Dios. Vamos a Actos 16. Actos 16. Y tanto como Pablo era un buen ejemplo para sus hijos amados en Corinto, padres debe ser la cabeza de la casa y un buen ejemplo para su familia. Porque eso ayuda mucho a asegurar que esa casa recibe a Dios. Como dice aquí, Actos 16 y versículo 31. La Biblia dice. Debería comenzar en 30, entonces pone ahí 30. Y sacándolos fuera, les dijo, esto es como el soldado que estaba ahí cuidando a Pablo y Silas que estaban en la cárcel. Y él habla y pregunta, señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Está respondiendo a Dios. Tenía temor, tú puedes ver por qué en Actos 16. Y hizo la pregunta correcta, 31. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Leyendo esto bien, él puede ser salvo si cree en el Señor. Y también su casa puede ser salvo si ellos creen en el Señor. No es como él cree automáticamente su casa. Pero él es separado porque él es la cabeza de la casa. Y si él cree en Jesús, eso va a tener un efecto a las personas en la casa. Por eso, 32, y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Entonces Pablo y Silas ahí, dando la palabra de Dios. Sí, es Pablo y Silas. 33. Y tomándolos él en aquella misma hora de la noche, les lavó los cardenales y fue bautizado luego él y a todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó creyendo en Dios con toda su casa. ¿Y sabes qué? Padres, su testimonio va a afectar a sus hijos. Va a ser muy importante. Puede ser más que todo, la verdad. Porque sus hijos reconocen quién es usted. Ellos te ven cada día y aprenden de ti. Y son mucho más dispuestos como manifestar lo malo de ti que lo bueno. Entonces, más que todo, usted tiene que tener esa templanza y ese control y esa moderación de mostrar a Cristo ahí en su casa más que en todo el resto de los lugares realmente. Para que lo que pasó con ese soldado ahí pasa con usted. Y por su testimonio y su creencia en Cristo, ellos también van a creer en Él. Y dar cuenta que sí, Él es un Dios verdadero. Que Él había hecho a mi padre o a mi madre en esa manera. Yo quiero ser así. Okay. Salmo 25 y versículo 14. Salmo 25 y versículo 14. El secreto de Jehová a los que le temen, y su concierto, el secreto de Jehová es el concierto de Él, para hacerles saber. Si temes a Dios, Dios va a asegurar que vas a saber de su secreto y su concierto. Él quiere que reconoces cosas de Él. Pero ¿qué es el secreto de Dios? Dos lugares. Deuteronomio 29 y 1 de Corintios 2.
Deuteronomio 29 y Primera de Corintios 2. Deuteronomio 29 y versículo 29 dice: Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que hagamos todas las palabras de esta ley. Es decir, la palabra de Dios es el secreto de Jehová, tiene el concierto. Y si temes a Dios, vas a saber lo que dice aquí, vas a reconocer la verdad de esto y va a aplicar a ti. Porque hay muchas personas que no conocen a Dios y leen este libro y no entienden nada que está ahí. Pero si temes a Dios, el Espíritu Santo va a asegurar que entiendes y recibes lo que estás aquí para que puedas tener reposo en su Dios. Acuerda que el futuro está aquí. Entonces, cristiano, debes saber que el mundo va a poner más impío y todo eso. Está ahí. Pero también sabes el fin de todo eso. Que Jesús va a ganar y reinar para siempre, jamás. Amén. Y eso puede darte reposo. ¿Sí, verdad? Primera de Corintios 2 y versículo 10 dice: Empero Dios nos los reveló a nosotros por su Espíritu. Es el Espíritu Santo con la palabra, las dos juntos. Porque el Espíritu todo lo comprende, aún las profundidades de Dios. Y Él va a enseñarte toda la verdad. Entonces, por eso, vamos a Salmo 25 y versículo 15. El salmista ya, sabiendo la verdad que el Señor va a dar reposo a los que le temen, él dice: yo temo a Dios. Entonces voy a aplicar esto a mi vida. Ya pedí instrucción, ya lo recibí, voy a cumplir la instrucción. ¿Sí ve? Hay muchos que piden instrucción y Dios le da y ellos no lo aplican. Pero vale la pena aplicar. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Salmo 25 y versículo 15. Mis ojos siempre a Jehová, porque Él sacará de la red mis pies. Él teme a Dios, entonces siempre tiene sus ojos puestos en Él. Él decidió aplicar esto por enfocando en su Dios, sabiendo que por eso Dios va a darle reposo. Sus pies pueden estar en un red y no importa. Jehová va a sacarle de ese red. No tengo que preocuparme de lo que está pasando. No importa dónde Él me guía en el camino, porque estoy mirando a Él que está a mi alrededor en el yugo conmigo, sabiendo que Él va a asegurar que tengo la victoria cuando estoy caminando con Él. Entonces no importa, pasa lo que pasa. Eso es el reposo, ese paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento que Jesucristo puede darte, si temes a Él. Vamos a Colosenses 3. Colosenses 3. Colosenses 3 y versículo 1 dice: Mas si habéis resucitado con Cristo, buscad lo que es de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestro corazón en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sí, ve? Tienes que tomar una decisión de corazón y poner su corazón en eso. Busca lo que es de arriba. Busca a Cristo que está a la diestra. Es decir, pone sus ojos en el capitán y consumador de la fe, que es Jesús. Y cuando haces eso, Él va a darte reposo. Porque la única razón por que vas a mirar arriba es porque temes a Dios. ¿Okay? Porque el temor de Jehová te hace buscar a Él. ¿Sí ve?
Si temes al hombre, vas a ignorar lo que él dice y hacer lo que hacen los hombres. Está preocupado de eso. Pero si temes a Dios, vas a buscar a Él y dejar que Él hace todo para ti, no importando lo que está pasando a su alrededor. Y ese salmista se dio cuenta. Si mis pies entran en redes del enemigo, Él va a sacarme de eso porque estoy enfocado en Él. Entonces, cristianos, vamos a Filipenses. Filipenses 3. Y para concluir, vamos a ver lo que Pablo había dicho de esto. Porque parece que Pablo está de acuerdo con ese salmista. Filipenses 3 y versículo 13, mira esto y piensa si realmente temes a Dios, si estás buscando el reposo de Dios, y si no, pide perdón a Dios acerca de eso. Y Él va a ponerte otra vez en su camino para que andas en sus veredas derechas y en las sendas de Él. Filipenses 3 y versículo 13 dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado, empero una cosa hago y es que olvidando ciertamente lo que queda atrás, mas extendiéndome a lo que está delante, me apresuro hacia el blanco por el premio de la vocación celestial de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, tengamos estos mismos sentimientos. Lo que siente el salmista es lo mismo que siente Pablo y lo mismo que usted debe sentir, que debemos poner nuestros ojos y corazón a Jesucristo y hacer de nuestro blanco. ¿Sí, ve? Y si alguna cosa los tenéis diferentes, esto también os revelará Dios. Es decir, y si hay problemas, el Espíritu Santo va a revelar eso para que podemos temer a Dios y entrar su reposo acerca de esa cosa. Entonces, amigo o amiga, mira estas dos verdades que valen la pena aplicar en su vida. ¿Vas a aplicarlos? Si no conoces a Dios, espero que reconoces el juicio de Dios y que Él está dispuesto de ponerte en su camino si eres humilde y buscas a Él para salvación. Y si conoces a Dios, espero que tomas la decisión de seguir el temor de Jehová, eso es la Biblia, para que puedas entrar su reposo cuando estás aquí, viviendo para Él en esta vida terrenal, en este mundo impío acá. Lo que quiero decir es que debes hacer como ese salmista. ¿Vas a seguir su ejemplo? Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros estas dos verdades que valen la pena aplicar en nuestras vidas. Ayúdanos a tomar la decisión de hacer eso según a donde estamos en nuestro camino contigo, Señor. ¿Para qué podemos ser más como el Hijo de Dios? Y te damos gracias, Señor, por todo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.